Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos del aula Tiempo de Derechos. Para nosotros es un gran honor que una gran maestra de la comunicación, como es Julieta Lujambio, una comunicadora excepcional, activista por los derechos humanos, por los derechos de las madres solas, por los derechos de sus hijas e hijos, autora de varios libros de desarrollo humano para las mujeres e integrante de Todas México, Academia de Líderes Católicos, y del IWF, esté con nosotros. Le agradecemos en todo lo que vale esta estupenda entrevista para hablar de lo que ocurre con aquellas crías, tanto niñas como niños, que tienen que enfrentar la situación de ser criados sin un padre, ¿no? Frecuentemente sin el padre en sentido masculino, y todo lo que al respecto se ha venido avanzando, o ya nos dirá Julieta si se ha avanzado o no lo suficiente en materia de registro de obligaciones alimentarias, precisamente para los padres. Bienvenida, maestra Lujambio, es un gran placer tenerla con nosotros. Muchísimas Ay, gracias. gracias, doctor Estrada. Para mí es un gustazo estar con su público, poder explicar un poquito en qué va, como había dicho en la introducción, este Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y sobre todo hablar de este tema que a lo mejor ya porque es común en el paisaje mexicano, pues la verdad es que no sabemos cuáles son sus alcances, sus dimensiones, su importancia y sobre todo pues la injusticia que se comete con los hijos que crecen sin padre, porque, bueno, si no lo tuvieran, si fueran huérfanos, pero en la mayoría de los casos, estos hijos de padres separados, pues la verdad es que no tienen ningún apoyo, pero ni siquiera lo ven, ni siquiera el papá participa activamente en su crianza y en su educación, que yo creo que es lo que un hijo más necesita, doctor. Por supuesto. Hay esa necesidad psicológica, biológica, afectiva, pero tenemos, digamos, da la impresión que tenemos un entramado jurídico no suficientemente sólido para que se cumpla con esas necesidades, atendiendo al interés superior de la niñez, ¿no? Mi querida maestra. Así es, yo creo que las leyes ahí están. Aquí Ujú, el problema es que hay una gran impunidad. Hay estos códigos civiles, hay incluso pues, penas para que los incumplidos, ¿no? Se puede también apelar a través del derecho penal. Yo creo que no es el caso si un padre cumpliera con su responsabilidad, si se diera cuenta de la importancia de la figura insustituible que es un papá para los niños. Muchas veces las mamás que luego se hacen cargo, las mamás, yo les hablo madres solas, a las que caen en cualquiera de esos supuestos de la típica madre soltera que no ujú. pudo consolidar una vida en pareja, que fue abandonada, casi siempre muchachas muy jóvenes. Luego las madres separadas, divorciadas, las concubinas, las dejadas, las madres solas por elección, las madres viudas, que están en el completo desamparo, en una total indefensión a la hora que se separan. Hay que decir que la estadística marca que 8 de cada 10 niños de padres que se separan o niños que no crecen sin su padre al lado no cuentan con una pensión alimenticia. Entonces la madre, ¿qué hace? Lo primero que hace, pues tiene boquitas que alimentar si no había trabajado nunca, bueno, trabajado entre comillas, ¿verdad? Ujú. Porque en la Porque el casa trabajo pues, del hogar, pues es. trabaja Ujú. muchísimo, pero si no había sido detenido un trabajo remunerado, pues en ese momento, la verdad es que enfrenta la situación, saca el anafre de las quesadillas a la banqueta y se pone a venderlas o ventas de catálogo o se prepara para hacer algo, manicurista o lo que sea. En el mejor de los casos, bueno, una madre que está más preparada, que no ha dejado de trabajar, que tiene algún ingreso importante donde puede mantener a los críos, como le llama, pues entonces es el mejor escenario. Pero generalmente la madre se ve muy comprometida y esos hijos mucho más. Bueno, y dice usted, Julieta, existe el entramado legal, las leyes ahí están. Y sin embargo, hay muchísimos problemas de práctica efectiva. Yo diría, bueno, pues tenemos
Obviamente estamos ante una materia muy compleja porque dentro de un estado federal como el nuestro, además atiende a lo que se hace en cada uno de los estados, tribunales superiores, instancias de protección de la infancia y de la niñez en los estados. Me imagino que hay, digamos, diversos niveles de cumplimiento de la regulación general, pero aunque estén las leyes, tenemos problemas prácticos en todos lugares, incluso en las entidades más avanzadas. Supongo para hacer cumplir a los padres, insisto, frecuentemente hablamos en términos masculinos, a los padres irresponsables con esta obligación tan elemental y por otro lado tan entrañable de cumplir, ¿no? Porque quienes tenemos la vocación de papás, pues sabemos que no hay forma de dejar de cumplir con eso. Yo diría, si usted me lo permite, hasta gozosamente, ¿no? Eso debería ser en todos los Ujú. casos, porque un hijo es un regalo y es la Así. primera responsabilidad. Y la deuda alimentaria, antes que ninguna, debería cumplirse. Porque una persona que deja de pagar 2, 3 meses una renta es desalojado, o el que deja de pagar pues un crédito ya se convierte en una persona pues que no está apta para recibir créditos? Sin embargo, se hace. Y lo que platicábamos aquí ya es parte normal del paisaje. Entonces, yo desde hace 15 años pensé en que tal vez sería una buena idea hacer lo que otros países hacen, de tener un registro nacional de deudores alimentarios morosos. Ujú, Y bueno, pues lo propusimos desde la legislación del 2009 y en las subsecuentes, hasta que en el 2019 se aprobó en la Cámara de Diputados por unanimidad, luego pasó al Senado, ahí estuvo durmiendo en una congeladora durante 4 años, hasta que el año pasado justamente volvió a sacarse, se aprobó, se hizo un decreto y ahorita estamos instrumentando eso, estamos porque estoy involucrada, porque hay que empujar a los estados, a los tribunales y a los congresos locales. En la mayoría de los estados no se ha legislado todavía. Es increíble porque es un decreto presidencial. Estos artículos de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes fueron modificados para que cupiera este registro nacional de obligaciones alimentarias, así se le llamó, el RENOA. ujú. Es obligatorio, por supuesto, de legislarlo y de que los tribunales superiores de cada estado de la República Mexicana manden sus registros al DIF. Así que se quedó la ley. Bueno, pero ¿de qué sirve estar en un registro, no? ¿A quién castiga? ¿A quién empuja y presiona a la responsabilidad de pagar una pensión alimenticia? Pues sí, claro que sirve. En otros países ha sido demostrado que por Ujú. supuesto que sirve porque ese certificado de no adeudo que generará el DIF sirve para muchas cosas. Cada estado puede legislar el alcance que quiera y que tenga según el cuidado y el compromiso que tenga con las infancias. Pero Y lo mientras los estados no cumplan con su obligación, pues este registro no es nacional, por definición, ¿no? Es decir, que tiene que si yo me cumplir, puedo evadir de mis obligaciones alimentarias yéndome a Zacatecas o Tlaxcala o Yucatán, eh, o donde sea que no exista todavía el cumplimiento del registro, pues en un estado federal como el nuestro resulta hasta cierto punto sencillo, ¿no? Por eso es pero tan si quiere importante que sí se hagan los cambios, ¿no? que se hagan los cambios y que sea federal. Ujú. ¿Por qué? Porque esto va a impedir, por ejemplo, que un deudor alimentario pueda sacar un pasaporte, que un deudor alimentario pueda enajenar un bien, no solamente en ese lugar, sino en otro, que se le Que se embargue, presente a las elecciones, ¿no? que se También. presente a las elecciones, que sea incluso juez o magistrado. Ujú. Y luego, aunado con la ley 3 de 3, pues ningún deudor alimentario va a poder estar incluso en ningún puesto de poder dentro del gobierno. Y todo esto para abrirles los ojos de una responsabilidad natural. Muchos de ellos se evaden que porque no tienen trabajo. Incluso esta ley ya pasó por el filtro de la impugnación por ser anticonstitucional, según la presidenta de los Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Ujú. los Derechos Humanos, Rosario Piedra. Piedra Ibarra.
que había dicho que pobres trabajadores de la Comisión Nacional que no tenían, que se iban a quedar sin empleo, ¿verdad? Por ser deudores alimentarios, cuando es Ujú. al revés. Hay que cumplir primero con nuestros hijos, ¿verdad? Para poder acceder a todos los derechos. O sea, qué es primero? La verdad que primero es cumplir y el que tiene ese desarrollo de conciencia, esa moral en su lugar, sabe que no puede dejar toda la responsabilidad a la mamá. Las mamás, sea como sea, sacan adelante a sus hijos. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar el Y yo día le diría, Julieta, que que eso cumpla? yo le diría que tampoco queremos servidores públicos así, ¿no? Claro que O no, sea, que es un derecho necesitamos. del pueblo mexicano no tener servidores públicos irresponsables, ¿no? Ujú. Exacto. Nosotros también con ello estamos buscando la idoneidad de las personas que nos gobiernan, sea por elección popular, sea por un cargo, por comisión, por lo que sea. Las mejores personas tienen que estar. Entonces, bueno, son maneras es este registro una manera de poder garantizar el pago de la pensión alimenticia. ¿Qué Un es lo niño, que falta, maestra Lujambio? ¿qué pasa? Es ¿Qué decir, está esto se pasando? oye a todo Yo, dar, pero yo ¿cómo lo aterrizamos para que funcione realmente bien? El 8 de julio se cumplió el plazo para instrumentar y para armonizar tanto en tribunales locales como en Ujú. congresos. Y tenemos pues un poco más de 15 tribunales que ya se pusieron por lo menos en contacto con el DIF, que ya empezaron a mandar registros, que ya están organizando a sus juzgados, se está avanzando. Los otros 15, yo no sé qué está pasando, yo me imagino y quiero pensar que fue el asunto de las elecciones. Que, Ujú. bueno, se venía un proceso electoral, a la vez tenían los congresos que legislar y que instrumentar al respecto, pero entonces se cruzaba todo esto que iba a quedar como en un limbo de, bueno, si este candidato, sí, no, porque está prohibido, según esta ley, también aspirar a un cargo de elección popular, ya lo hablamos, Claro. los que dan pensión alimenticia. Pero entonces yo creo que quiero pensar, quiero dar un voto de confianza. A lo, no solo yo, no estoy hablando por mí, estoy hablando de La esas red y todas las organizaciones. 4 Ujú. familias monomarentales de cada 10, 4 de cada 10 familias 40%. en Ujú. México están pasando por esa situación. Entonces yo no estoy hablando por mí, ni por las de Todas México, ni por las de IWF, ni por la Academia de Líderes Católicos. Estoy hablando por millones, millones de familias en México que están pasando por esa situación. Y El estoy hablando 40%, literalmente. Ujú. 40%. Le voy a decir por qué. Ujú. El INEGI dice que son 3 de cada 10 las familias monoparentales. Yo me atrevo a decir, y lo he estudiado, bueno, lo he propuesto para estudio con gente que Ujú. sabe, con actuarios específicamente, porque hay que desagregar de las familias ampliadas, que también están creciendo mucho en México por la crisis económica, por la falta de techo, que la hija, el hijo se va a vivir con su familia, con la familia de origen, pero si desagregamos a esa hija que anda por ahí, pero que tiene uno o dos niños, ese hijo que está viviendo bajo el mismo techo que sus padres, pero que también es padre de familia, en la mayoría de los casos son mujeres, y en la mayoría de los casos estas familias ampliadas tienen a una hija que tiene también ya que ha procreado uno, dos o tres hijos. Ujú. Entonces, lo que hay que hacer es actualizar, hay que desagregar y hay que ver que esa incidencia, esa estadística es la misma, desafortunadamente, que tienen la mayoría de los países latinoamericanos, también contando, por supuesto, a los países centroamericanos. Es una estadística altísima, que tiene que Altísimo. ver con muchas cosas, pero principalmente tiene que ver con una falta de compromiso, con una desobligación, con una impunidad y la verdad también de la poca eficiencia de los juzgados y de los tribunales para acelerar todos estos trámites y pues utilizar como este RENOA otros mecanismos que puedan garantizar el pago de la pensión alimenticia. En algunos países se tiene, por ejemplo, un fondo
un fondo para este caso de familias que cuando se separan los padres y están organizándose y a lo mejor el padre todavía no le cae el 20 de que tiene que cumplir, pueda la mamá acudir a un fondo. Hay muchas cosas que se están haciendo en los Hay que países. hacerle muy caro al papá no cumplir, ¿no? Eso sería lo lógico. Lo único que creemos nosotros que puede doler es el bolsillo. Ahora, Ujú, yo trabajo con mamás solas y muchas veces me preguntan, no, Julieta, ¿qué pasa cuando el Señor me está pidiendo, el papá de mis hijos me está pidiendo verlos a ellos y no paga la pensión alimenticia? Porque también yo les digo que los niños tienen derecho a ver a su papá. claro. Y en la mayoría de las ocasiones, cuando el papá se acerca, ve las necesidades de los niños, se apura a cumplir, que dice, ah, caray, pues sí, son niños que comen, son niños que calzan, Ujú, son niños que necesitan un techo, educación, buena crianza, bueno, tantos gastos que no solamente es lo que comen, sino todo lo ujú. que necesitan para desarrollarse, para darles el mejor desarrollo. Un papá generalmente que vive en esta impunidad, pronto se apura a tener más hijos que a Oiga, su vez pero- luego vuelve a abandonar. ujú. Entonces, Bueno, ojalá ese fuera todos los casos, ¿no? Y subir mucho el costo al que no quiera hacer eso, pues con sí, pérdida de empleo, con pérdida, suspensión de derechos, lo que usted ha señalado es muy puntual. eso es de lo que se trata, tener un registro nacional. Ujú, Que, por ejemplo, para obtener un empleo, un préstamo, comprar un coche, comprar lo que sea, una enajenación de un bien, lo que sea, los notarios, por ejemplo, vean ujú. que esta persona está libre de esa De gravámenes, es un auténtico certificado de no quiero libertad de decir gravamen. gravamen, pero sí de esa falta de cumplimiento. Si cae en esa falta de cumplimiento, lo que tenemos que hacer es que como sociedad les cerremos Ujú, esta oportunidad de seguir con esa impunidad, teniendo una deuda tan grande con sus propios hijos. Entonces, si como sociedad se empieza a ver feo que un papá abandone a sus hijos, que no se comprometa con ellos, que no los eduque, porque no solamente es cumplir con dar el dinero. Y por ujú. cierto que en México esa pensión alimenticia tiene pues muy diversas acepciones. Para unos es una dádiva, para los otros es un derecho de mando, del que paga manda. ¿Por qué? Porque yo te doy una pensión alimenticia y tú tienes derecho, pues, de cumplirme cuando yo te pido que pase a tu casa, cuando yo te estoy pidiendo que me puedas tú hacer una lista de los gastos que tienes o incluso tener injerencia en esa administración entre comillas de la pensión alimenticia. La pensión alimenticia no es una dádiva, la pensión alimenticia es un derecho irrenunciable que tienen los menores a tener esa protección de sus propios padres. O sea, no estamos hablando de un niño ajeno, no se les está imponiendo que mantengan a nadie más que a sus propios hijos. Claro, se necesitan muchas cosas en este país, educación sexual, porque uno de cada 5 bebés resulta que es hijo de un niño y de una niña de entre 12 y 19 años de edad. Sí se necesita tener digamos, una conciencia de ser papás, también por las propias madres. El otro día una señora me decía que estaba muy orgullosa porque cada uno de sus hijos tenía su propio padre. O sea, decía, eso sí, dice, cada uno con su propio padre. Y le digo, ¿y están cumpliendo? Dice, pues sí, si viera que sí están cumpliendo. Entonces, a ver, ¿qué es eso? Estoy utilizando a los niños, o por ejemplo, la pensión que se les da a algunas madres solas por sus hijos, y entonces vamos a apurarnos a tener más hijos para tener más pensión. A ver, de los dos lados hay muchísima irresponsabilidad. De los dos lados, muchas veces también las mamás no permiten o se hacen la que los padres no cumplen para seguir teniendo el control de sus hijos y para que los padres no vean a los propios hijos. Entonces, hay que pensar en ellos, en los niños. ¿Cuáles Claro, son sus interés intereses? superior de ellos, ¿no? ¿Qué Ujú. merecen ellos? Y ellos merecen tener a papá y a mamá que son figuras insustituibles, aunque vivan separados. Nos queda clarísimo y le pregunto ahora a la maestra,
para terminar esta charla excepcional, que además nos deja muy claro cuáles son las obligaciones de tribunales, de fiscalías, también del foro jurídico en general, abogados de la defensa, etcétera. Pero le pregunto a la experta en comunicación, ¿cómo le ayudamos para que se haga una auténtica conciencia desde una atalaya como esta, que está dedicada a promover los derechos humanos, que la conciencia realmente permee, de tal forma que el problema de una vez por todas se resuelva? Pues dejarlo de ver como algo normal. Por Ujú. ejemplo, pasar la voz, si a alguien le cayó el 20 ya de lo que estamos hablando, que son esos derechos de los niños y este mecanismo para garantizar el pago de su pensión alimenticia, como es el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, pasar la información, todos, absolutamente todos conocemos a una madre sola que la está pasando mal. Entonces, pasarle esta información, darle ánimo, decirle, no te desesperes, tienes que luchar por los derechos de los niños, nadie te lo puede condicionar, hay esto que puede ayudarte, ¿verdad? Inicia un juicio de alimentos, ni siquiera muchas mamás lo conocen. ¿Saben que los derechos de los niños son de verdad irrenunciables? Que no lo hacemos por nosotros, sino lo hacemos por ellos, para que tengan esa protección del padre. Entonces, ¿qué hay que hacer comunicacionalmente? Pues ahora sí que de boca en boca y tratar de, pues también difundirlo a través de foros como este, doctor Estrada, que yo le agradezco muchísimo, y para todas las personas que hoy nos están viendo, pues pásenselo a una madre sola. Y no solamente a una madre sola, sino también empezar a criticar, a ver mal, a, a que sea una condena pública. Yo no lo quería decir, pero pero este registro también sirve para como ser una condena pública. Si los notarios, si los empleadores, si los bancos, si todo mundo condiciona el estar libre de una deuda alimentaria para adquirir o para tramitar o para algo, mucho va a ayudar. ¿Qué pasa con lo de la verificación? ¿Por qué todos verificamos? Porque ya se nos volvió una costumbre. ¿Por qué no podemos dejar pasar ese plazo que tenemos para verificar? Pues porque nos cuesta y porque poco a poco nos hemos dado cuenta también de que es un beneficio para respirar un mejor aire. Pues si también queremos nosotros que nuestros hijos respiren mejor teniendo un papá que les provee de lo necesario, a pesar de que no crecen con él, y que es una persona responsable, va a ser un ejemplo para los niños, por nuestra niñez. Hagámoslo por ellos y difundamos este registro y sobre todo empujemos a que los tribunales y los congresos legislen. ¿Para qué? Para que sea una cosa que se utilice, que sea un referente, que sea así como, wow, estoy libre de antecedentes penales, ¿no? ¿Cómo se puso de moda esto de no antecedentes penales para un trabajo, para entrar al ejército, para todo? Pues igual esto es nuestra calcomanía de buena crianza, de buenos padres, y no permitamos que ningún hijo deje de gozar de sus derechos. Pues muchísimas gracias por esta charla tan esclarecedora, por estos conceptos tan profundos, tan importantes, trascendentes para nuestra sociedad. Y también, ¿por qué no decirlo?, por la auténtica cátedra de comunicación efectiva, maestra Lujambio. Le mandamos un muy, muy fuerte abrazo. Ha sido un privilegio tenerla con Contrario. nosotros. Rafael Muchísimas Estrada, gracias. muchas gracias por el apoyo y hasta pronto.